empezar a hablar sobre la regulación de la función reproductora femenina. Dentro de los logros, el alumno debe describir los mecanismos fisiológicos de la pubertad, menopausia, amenorreas y el inicio del embarazo. Dentro del temario tenemos una primera parte en la que vamos a comentar sobre la fertilidad, el desarrollo del cigote y las hormonas de la gestación. Y en la segunda parte hablaremos de la parte hormonal, de la pubertad, menopausia y amenorreas. ¿Qué entendemos por fertilidad? En las mujeres fértiles la ovulación ocurre aproximadamente de 12 a 16 días después de la aparición de la menstruación previa. El óvulo debe ser fertilizado dentro de las 24 a 48 si la concepción es el resultado. Durante aproximadamente 48 horas alrededor de la ovulación, el moco cervical es copioso, no viscoso, ligeramente alcalino y forma una matriz de gel que actúa como un filtro y un conducto para el esperma. Los espermatozoides comienzan a aparecer en el tercio externo de la trompa de falopio, la ampolla, 5 a 10 minutos después del coito y continúan migrando a este lugar desde el cuello uterino durante aproximadamente 24 a 48 horas. De los 200.000 espermatozoides que se depositan en las fórnices vaginales, solo 200.000 alcanzan el túbulo distal. La fertilización normalmente ocurre en la ampolla. Entonces, vamos a tener que el moco cervical se va a producir en las células endocervicales, las cuales, estimuladas por la 17-beta-estradiol, que es el estrógeno que produce las células de la granulosa en el ovario, van a estimular que se produzca este moco con una alta filancia. Filancia quiere decir que es un moco muy, muy fluido que permite el paso de los espermatozoides y los protege de los macrófagos. Es fácil hacer el diagnóstico de este estadio porque podemos hacer un extendido en una lámina portaobjeto y vamos a encontrar la cristalización de este moco. Esta es una de las características del moco cervical en el momento de la ovulación, es decir, en la mitad del ciclo. La capacitación espermática. Este proceso consiste en una serie de modificaciones fisiológicas y bioquímicas que permiten que el espermatozoide adquiera una habilidad para interactuar con el ovocito. Es imprescindible para la fecundación. Dichas modificaciones incluyen variaciones en la distribución y composición de lípidos, proteínas de membrana, cambios en la fosforilación de proteínas, hiperpolarización de la membrana plasmática y variaciones intracelulares del calcio. Entonces, ¿qué efectos va a producir esta capacitación espermática? El primer evento es la transducción de señales en el espermatozoide luego del contacto con la zona pelúcida, que incluye la activación de canales de calcio tipo T, produciendo un aumento del influjo de calcio, aumento de la actividad de la adenilato ciclasa, que conduce a la concentración elevada del AMP cíclico. Va a haber aumento del ritmo de la fosforilación de la tirosina, va a haber liberación de glucoconjugados en el líquido seminal de la superficie de la cabeza del espermatozoide. Estos glucoconjugados son factores de capacitación que inhiben la unión a los receptores de la membrana pelúcida. Modificación extensa de la membrana plasmática por extracción del colesterol, lo cual inhibe la capacitación. Se ordenan los fosfolípidos y los carbohidratos. El primer evento de la transducción de señales del espermatozoide luego del contacto con la zona pelúcida incluye la activación de estos canales T. Produciendo un aumento del flujo de calcio, y esto se puede dar no solo en humanos, sino en una serie de especies, en los porcinos, en los hámster, en los murinos y también en los humanos, ¿no?
la activación de la proteína G heterotrimérica con despolarización de la membrana. Existe una modulación de la activación de la variedad de sistemas enzimáticos para la promoción de la fusión de las membranas. Entonces, todo esto producirá un aumento del movimiento del espermatozoide que deja ser rectilíneo y se convierte en oscilante. También habrá modificaciones en la membrana que ayudan a la fusión con la zona pelúcida. Acá tenemos el procedimiento que se realiza en la fertilización artificial, ¿no?, de capacitación, en la que se utilizan una serie de cultivos especiales tratando de simular esta capacitación espermática que es completamente natural y fisiológica en nosotros. ¿Cómo es la fecundación entonces? La fecundación sucede durante la fecundación. Vamos a tener como primer paso, los espermatozoides se introducen en las células foliculares y se van a unir a la zona pelúcida. Luego van a elevar el calcio en el interior del espermatozoide, lo cual va a desencadenar la exocitosis del acrosoma. A esto se llama reacción acrosomal, que contiene enzimas hidrolíticas. En tercer lugar, las enzimas hidrolíticas contenidas en la caperuza acrosomal se liberan. Estas enzimas disuelven localmente la zona pelúcida con un movimiento de látigo de la cola, la cual empuja la cabeza del espermatozoide hacia la membrana del ovocito. En cuarto lugar, vamos a tener que la cabeza del espermatozoide, colocada ya al costado de las microvellosidades del ovocito, rodean la cabeza del espermatozoide. Las dos membranas se fusionan y el contenido del espermatozoide penetra en el ovocito y la membrana del espermatozoide queda por detrás. Posteriormente, la elevación del calcio en el interior del ovocito desencadena una reacción cortical en la que se produce una exocitosis de los gránulos que previamente estaban inmediatamente debajo de la membrana plasmática, liberadas, dando lugar a cambios de las proteínas de la zona de la membrana. Estas enzimas liberan y dan lugar a proteínas, endureciendo e impidiendo la entrada de otros espermatozoides. Finalmente, vamos a tener que la elevación del calcio en el interior del ovocito induce a la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y formación del segundo corpúsculo polar. Suele situarse cerca del primer corpúsculo polar. La cabeza del espermatozoide aumenta de tamaño y se convierte en el pronúcleo masculino. Los pronúcleos masculino y femenino se fusionan. Entonces, en este lugar va a haber acción de este contenido acrosómico, va a estar dado por la hialuronidasa y va a haber una unión en la zona pelúcida a la proteína ZP3, que es una unión primaria no específica, y la unión ZP2, que es una unión secundaria específica. Acá tenemos un esquema donde vamos a ver cuál es la zona de ZP3, ¿no?, que tenemos acá en rosado, y la zona más específica, que es la ZP2, que es un poco más interna. Esto es la zona pelúcida. Todos estos eventos darán la fecundación. ¿Cómo se evita la polispermia?
Existen dos mecanismos. Uno inmediato, que es el cambio del potencial de membrana del ovocito, que va a cambiar su polaridad interna en la zona pelúcida. Otro subsiguiente es la remodelación de la zona pelúcida. Va a haber exocitosis de gránulos corticales previtelinos, lo cual va a estar regulada por la proteína quinasa C, dependiente de factores lipídicos, independiente de los iones de calcio. Se han identificado dos poblaciones de gránulos corticales que son liberados a tiempo y lugares diferentes. El primer grupo se libera durante la expulsión del primer cuerpo polar y el segundo muy cerca del sitio donde comienza la citoquinesis de la primera división celular. La penetración de los espermatozoides produce tres tipos de reacciones para impedir la polispermia. Bloqueo rápido de la polispermia va a ser por despolarización intensa y prolongación hasta de 1 minuto del oolema, membrana del ovocito, la cual produce un bloqueo eléctrico temporal de la polispermia. Reacción cortical que conduce al cambio de polaridad y la reacción de zona. Las enzimas liberadas degradan receptores glucoproteicos y se forma una barrera previtelina. Esta barrera establece enlaces cruzados entre proteínas de superficie de la membrana pelúcida y este último induce al bloqueo definitivo de la polispermia. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? Restablecer el número diploide, ¿no? La mitad de la carga genética de la madre y la mitad del padre van a formar el cigoto, ¿no? El huevo o cigoto, que van a unirse por una singamia. Este proceso se llama singamia. Este proceso consiste y luego se va a iniciar la división mitótica. Luego de la fusión de gametos se va a formar el cigoto, se determina el sexo genético y luego este va a ser ubicado a nivel de la ámpula, ¿no? En la ámpula más o menos entre 2/3 internos y 1/3 externos se encuentra la zona de la ampolla de la trompa de falopio, donde se va a generar esta fecundación, esta fusión de los gametos femenino y masculino. Y entonces el proceso comienza después de 24 horas de producida la fecundación, cuando el cigoto experimenta su primera división mitótica, dando origen a 2 células genéticamente iguales y llamadas blastómeras. Cuando el embrión en la segmentación tiene entre 8 a 12 blastómeras, aproximadamente 3 días después de la segmentación, va a llamarse mórula. Esta mórula está rodeada por la zona pelúcida y se encuentra todavía en la trompa uterina. En este momento, las blastómeras ubicadas en la periferia establecen estrechas uniones celulares, proceso llamado compactación. La compactación produce un sello entre blastómeras, dejando en el interior de la mórula una masa de células internas, aislada del ambiente de la trompa uterina y a diferencia de la masa celular externa que está en contacto con las secreciones tubáricas. Esta situación genera una gradiente de diferenciación notable, lo que se traduce en una masa celular interna que dará origen al embrioblasto, tejidos del embrión, y a una masa celular externa llamado trofoblasto. Hacia el 4.º día después de la fecundación se forman espacios entre las células de la masa interna. Al llegar la mórula al útero, estos espacios aumentan por la filtración de líquidos desde la cavidad uterina
Esta presión genera formación de la cavidad llamada blastocele. El embrión se ha formado, recibe el nombre de blastocisto. El blastocisto de masa celular interna, ahora llamada embrioblasto, hace eminencia hacia el blastocele y se ubican hacia el polo embrionario. En cambio, la masa celular externa, llamada trofoblasto, forma la pared celular del blastocisto. El quinto día después de la fecundación, el blastocisto se encuentra ya en la cavidad uterina y la zona pelúcida comienza a desaparecer, digerida por las enzimas de la mucosa uterina, siendo esta situación la que permitirá la implantación. Aquí tenemos que luego de 5 días se ha formado esta masa celular interna y luego la parte externa formará el trofoblasto. ¿Qué sucede cuando llega al embrión, al endometrio? En el momento de la implantación, el endometrio se encuentra en una fase secretoria del ciclo menstrual, en la fase progesterónica o luteínica, porque van a coincidir con estos eventos hormonales a nivel del eje, durante el cual las glándulas endometriales se agrandan y las células espiralares proliferan y se vuelven tortuosas. El tejido se torna muy congestivo, el endometrio. La zona endometrial donde se implanta el blastocisto, entonces se denominará decidua. Existen 3 tipos de decidua. Tenemos la decidua basal, que es donde va a apoyarse el blastocisto, donde se implantará el blastocisto. La pared posterior y anterior del útero es donde se va a fijar cerca del orificio entre las glándulas endometriales secretoras con abundante glucógeno que servirá para la nutrición de este nuevo ser. Después de la implantación, el cigote transportado a través de la trompa llega al útero y se van a producir la vitronectina, una alfa-beta integrina y un receptor ligando que van a servir para la unión con el epitelio embrionario. Tenemos acá las fases de la implantación, ¿no? El precontacto, la posición, la adhesión y luego la invasión. Los diferentes días en donde el blastocisto va a tomar contacto con el endometrio y este va a cambiar su conformación y se formará en un endometrio llamado decidual o gestacional. ¿Qué pasa en la segunda semana de desarrollo? En la segunda semana ya vamos a ver que existe la diferencia un poco más clara entre lo que es el trofoblasto, que se va a diferenciar en 2 capas, el citotrofoblasto y en verde claro, y en verde oscuro el sincitiotrofoblasto, que es el que se va a introducir al endometrio. Va a generar la formación de unos vasos sanguíneos, unos lagos venosos, y van a empezar a producir una sustancia que identificará, que pasará a la sangre y que identificará a la mujer como embarazada. En la parte interna, el embrioblasto dará origen a las 3 hojas germinativas que inicialmente serán solo 2, el epiblasto y el hipoblasto. Estamos frente entonces a la segunda semana y la formación del disco germinativo bilaminar. ¿Qué sucede entonces en el ovario? En el ovario estamos más o menos a la semana, al día 5, 6, 7 post ovulación, ya se produjo la anidación y entonces este cuerpo lúteo está esperando ser rescatado
para evitar así su involución hacia el cuerpo albicans. Y entonces en las células del trofoblasto se van a producir la hormona gonadotrópica o gonadotropina coriónica, la HCG, ¿no? Y la HCG beta nos va a servir como diagnóstico, la podemos dosar en sangre y dar el diagnóstico de una gestación hormonalmente hablando. Entonces, la hormona gonadotropina coriónica es estructuralmente y funcionalmente similar a la hormona luteinizante. Llegan a un pico máximo hacia las 9 semanas. El cuerpo lúteo, estimulado en el ovario y rescatado, va a permanecer activo todas estas semanas y en ese momento se iniciará la formación de la nueva placenta. ¿Qué produce este cuerpo lúteo? Va a producir el estradiol y la 17-hidroxiprogesterona, que son las dos hormonas de la familia estrogénica y progesterónica que son indispensables para mantener este endometrio en fase decidual y que permitan albergar y nutrir al embrión. Es así que en el embarazo vamos a tener que ya el día 18 del ciclo ya podemos encontrar pequeñas zonas de producción de gonadotrofina, ¿no? Y esto pasará a sangre y será posible dosar. Como mencionamos, estas hormonas acá en la curva en rojo, vamos a ver que aumenta su producción las primeras semanas de gestación, hasta la más o menos semana 9, 10, y luego va a ir descendiendo progresivamente en el segundo trimestre de gestación para mantenerse en niveles más bajos hacia el término de la gestación. Progresivamente también la placenta, que va a empezar a desarrollar una serie de vesículas, ¿no?, de vellosidades, vamos a tener la introducción de este sincitio trofoblasto hacia el endometrio decidual y van a empezar a formar vellosidades primarias, secundarias, terciarias, que darán origen a la circulación y a la barrera hematoplacentaria, como veremos más adelante. Entonces, también se va a producir una serie de hormonas en esta placenta, no solo en el cuerpo lúteo, sino la placenta va a empezar la producción hormonal activa, no solo de gonadotrofina coriónica, sino producirá progesterona, va a producir prolactina y uno de los principales marcadores de bienestar fetal va a ser el estriol. La prolactina que se produzca va a producir supresión de la función ovárica por inhibición de la GnRH. Existe un crecimiento también paralelo, donde vamos a ver que el útero desarrolla y las mamas. Todo esto va a contribuir al desarrollo de la gestación. La gestación debe durar 280 días, es decir, 40 semanas, y se va a encontrar como viable entre las 37 y 41 semanas y 6 días. Finalmente, vamos a tener que ya la gonadotrofina coriónica va a ser predominante en el primer trimestre, como ya habíamos referido, y esta placenta va a generar toda la serie de hormonas ya descritas y sobre todo el estriol. ¿Qué función va a tener la progesterona en el embarazo? La progesterona va a predominar sobre los estrógenos, sobre el estriol, y la progesterona va a producir la quiesencia, la tranquilidad, la relajación muscular, es decir, va a aumentar el umbral de la contracción uterina y va a mantener el miometrio relajado. ¿Qué produce la placenta? Vemos acá que en la placenta existe en el sincitio trofoblasto sobre todo una activa producción y conversión del colesterol como sustrato y la conversión mediante toda una serie de enzimas en la formación de progesterona, la cual va a ir hacia la madre y hacia el feto. Se va a producir
la diferenciación del estrógeno del embarazo mediante la aromatasa y la formación de dehidroepiandrosterona sulfato, que va a ser producido en la suprarrenal fetal y va a ser convertido por la aromatasa de la placenta en estriol, el cual dará un nivel de estrógenos en sangre materna. Todo esto va a ser una interrelación entre la madre, la placenta y el feto. Después de la segunda mitad del embarazo, en la primera mitad vimos que predominaba la hormona gonadotrofina coriónica producida en el sincitio trofoblasto, en la placenta. Esta va a descender y la placenta va a empezar a la producción de una sustancia, de otra hormona que se va a llamar el lactógeno placentario o HLP, que se incrementa después de las 20 semanas. ¿Cuál es la acción de la hormona lactógeno placentario? Es la hiperglicemia. Va a disminuir la captación de glucosa por los tejidos, es decir, va a inducir a la resistencia a la insulina en la madre, facilitando el aporte hacia el feto y generando una predisposición a una diabetes gestacional. Este efecto contribuye, pues, en muchas pacientes que no guarden la dieta adecuada a generar una diabetes gestacional. Esto es todo por la primera parte. Muchas gracias.